para esta mañana propongo lo siguiente, porque claro, por la tarde ya no puede haber puesta en común, y luego además yo creo que sí es bueno que haya participación en el trabajo en grupos, etcétera, ¿no? Entonces yo propongo lo siguiente, si no hay nada en contra. Bien, esta charla será como siempre, y luego la siguiente la abreviaré un poco para acabar a las 11. Y de 11 a 11:20 tendremos el diálogo de preguntas aquí, en la Asamblea General, ¿no? A las 11:20 es el receso grande, y a las 11:20 el receso grande hasta las 12 menos 10, ¿no? Y luego lo que va de 12 menos 10 a 2 menos 10 o menos cuarto, se puede hacer eso, trabajo en grupos y puesta en común, ¿no? Tiene un trabajo en grupos de unos 40-45 minutos y luego media hora de puesta en común. No sé si están de acuerdo o hay alguna otra sugerencia. Pues, te repito, ahora normal, ¿no? Después de 10:30 a 11 hablo yo, si no me quedo sin palabras para entonces, y luego hacemos el diálogo abierto, ¿no? Luego el receso grande, y luego de 12 menos 10 a 12:30 o a 1 menos cuarto, ¿no? 3/4 de hora, y luego media hora, ya lo iremos recordando, ¿no? Y luego también, como algunos me han preguntado alguna publicación o algo de esto donde puedan encontrar algo de lo que se ha dicho, yo les voy a decir solamente 4 libros y luego pues cada uno verá si tiene interés en... Hay uno que es un diccionario que yo preparé con un compañero de Burgos, Roberto Calvo, que se llama Diccionario de Misionología y Animación Misionera. Diccionario de Misionología y Animación Misionera. Que está, claro, como diccionario es más bien gordo, pero están ahí, pues eso, todos los conceptos o palabras que se manejan en este campo, de modo breve, por si alguien quiere tener de modo resumido las ideas fundamentales sobre todo, es decir, sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu, la Iglesia, animación misionera, cooperación misionera, etc., ¿no? Luego, con este mismo compañero, el año pasado, está publicado esto por la editorial Monte Carmelo. Monte Carmelo. Luego hay otro libro más pequeño, pero claro, yo eso no sé si será accesible aquí, que se titula precisamente Animación y Cooperación Misionera. Ese es un librito pequeño de unas 80 y tantas páginas, que está pensado para trabajo en grupos de laicos o tal, para prepararse en estos temas, y está publicado, yo no sé si llega aquí la revista Mundo Negro de los Combonianos, o es solo de España, no le suena a nadie. ¿A alguien le suena, no? Bueno, pues esto fue una serie de artículos que fueron saliendo en la revista y luego se publicó como libro de cara, pues eso, al gran público, de modo resumido, las grandes cuestiones de la animación, cooperación misionera, etc., ¿no? Bueno. Por otro lado, también les puedo recomendar un libro mío que se titula La Iglesia en la encrucijada de la misión. La Iglesia en la encrucijada de la misión, que está publicada por Verbo Divino. Verbo Divino. Y ya para acabar, porque tampoco es cuestión de aburrida personal, ya desde el punto de vista un poco más teológico, como ideas de fondo que están subyaciendo a todo lo que yo digo, es otro libro que se titula La Pascua
del resucitado. Punto. El tesoro de la alegría del mundo. Sí, la idea de la Pascua, como he indicado que es tan importante, pues ver la Pascua como el eje o el centro de toda la vida y la experiencia cristiana. Y esto está publicado también por Monte Carmelo. Tiene una editorial carmelita, ¿no? Bien. Algo que... Entonces, esta mañana, creo que dentro de la espiritualidad cristiana, pues es importante ver la dimensión mariana de la espiritualidad cristiana como aliento para la misión. Y voy a comenzar leyendo algunas cosas de Aparecida, porque presenta este punto, yo creo que muy bien, ¿verdad? Cuando dice, a partir del número 266, dice: la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de hijos en el Hijo nos es dada en la Virgen María, la cual por su fe y obediencia a la voluntad de Dios es la discípula más perfecta. Y presenta una figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Y ella también ha seguido una peregrinación de la fe. Luego le iremos comentando algunas, ¿no? En el 267 se habla de que la Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia de la salvación. En el número 268 se dice que, como en la familia humana, la Iglesia familia se genera en torno a una madre, la cual confiere alma y ternura a la convivencia de humanidad y es artífice de comunión. Y el 269, ya para acabar, presenta a María, dice, es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Y luego, aludiendo a Guadalupe, dice: en el acontecimiento guadalupano presidió junto al humilde Juan Diego el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu, y así se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos. Ya ven que el lenguaje y el modo de hablar pues está perfectamente en sintonía con lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar comentando brevemente el esquema, ¿no? Porque, como ya acabamos de decir, María es figura central en el proyecto salvífico de la Trinidad. De ahí arrancábamos el primer día. Entonces, lógicamente, todo lo que digamos de María tiene que ser visto desde el papel que María ocupa en el proyecto salvífico de la Trinidad. Que no lo olviden, ese es el misterio de Dios y esa es la misión que Dios tiene. Y en esa misión que Dios tiene, pues María tiene un papel especial que nos tiene que iluminar y ayudar. Y así, en esta perspectiva, María aparece como icono de la Iglesia y del discípulo misionero. Es decir, en la figura de María podemos entender
los rasgos fundamentales de lo que es y debe ser la Iglesia y por tanto también el discípulo misionero. María es una de nosotros en la historia de la salvación, pero de tal manera que alguien ha dicho, un teólogo, un mariólogo, una expresión que a mí me gusta repetir, y es que en María vemos una microhistoria de la salvación. Es decir, la historia en pequeño. Es decir, en una figura concreta podemos descubrir toda la perspectiva de lo que quiere decir salvación y el proyecto salvífico de Dios, de tal manera que ese papel es tan singular que toda la revelación tiene una dimensión mariana. Por tanto, tampoco es una añadidura o un adorno. Y esa dimensión mariana es la que debe tener la Iglesia y el discípulo misionero, lógicamente, ¿no? Y esto se ha ido viendo cada vez con más claridad porque durante un tiempo la mariología y la figura de María fue vista, porque es curioso en este punto cómo a veces se va pasando de un extremo a otro. Es decir, allá por los años 40, 50 del siglo pasado, la consideración de la figura de María pues se centraba sobre todo en los privilegios o en las grandes gracias que tenía María, y parecía que todo consistía en irle dando cada vez títulos más solemnes y más rimbombantes, ¿no? Pero claro, esto provocaba, permitan la expresión, que María y la mariología engordaban muchísimo, casi situándose por encima de o al margen de los cristianos y de la Iglesia, ¿no? Progresivamente se fue viendo que el mejor modo de contemplar a María no era sacándola colocándola casi a nivel de Dios, o más cerca de Dios que de la familia humana, sino insertándola en el caminar del pueblo creyente. Es lo que quiero decir cuando hablamos de un adelgazamiento. Lo pongo entre comillas porque no se trata de quitarle importancia, sino de ver a María desde el lugar adecuado, ¿no? Como vamos a ir comentando. Luego, yo no sé aquí qué impresión tienen ustedes, pero durante cierto tiempo la mariología, la devoción a María, quedó un poco postergada, ¿no? Esto de las devociones populares, los santuarios, todo esto era visto como de inferior categoría, medio superstición, medio magia, etcétera, etcétera, de tal manera que algunos hablaban de que como que hubo un momento en que había una iglesia sin María, es decir, no gustaba ese tipo de tanto inflar la devoción a la Virgen. Pero poco a poco las cosas han ido a su cauce y se fue redescubriendo el importante papel de María en su lugar adecuado y esa dimensión mariana de la revelación y por tanto de la espiritualidad. Entonces hay que conjugar este doble aspecto. María es una de nosotros, pero a la vez es destinataria de un culto y de una veneración singular, precisamente por el papel que ocupa dentro de la historia de la salvación. En consecuencia, la figura de María, como todo en el fondo en la vida cristiana, tiene que ser visto dentro de la economía trinitaria. Y este fue el planteamiento, y yo creo que una herencia importante del Vaticano II, que arranca, como ya hemos dicho, la reflexión y los documentos y la propuesta pastoral del Vaticano II, arranca del misterio del Dios Trinidad,
de tal manera que María aparece como la criatura maestra de la Trinidad. Diría Pablo VI que es como eso, la corona de la obra creadora y redentora de Dios, ¿no? Es la corona, y dentro de esa perspectiva hay que situar a la Virgen. Yo ahora comento un poquito este planteamiento del Vaticano II. En el Vaticano II, uno de los temas de mayor debate fue precisamente desde qué perspectiva analizar a la Virgen. Y había una doble tendencia. Unos decían, María es tan importante que tiene que tener un documento propio. Otros decían, eso es eso, engordar mucho la cosa, como decía yo antes, ¿no? Y decían, no, lo mejor es situar a María en el seno de la Iglesia, como la imagen, el modelo, la realización de lo que tiene que ser la Iglesia, ¿no? Y entonces, en una famosa votación que hubo en el Vaticano II, se optó por esta segunda opción, pero con un matiz muy peculiar, y es el siguiente. El documento más significativo pues, del Vaticano II es la Lumen Gentium, que es el documento que habla de la Iglesia. Y entonces tiene 8 capítulos. 8 capítulos. Primero, habla de el misterio de la Iglesia, en el sentido que ya hemos comentado, ¿no? El amor que arranca del Padre, que envía al Hijo, al Espíritu, y de ahí surge la Iglesia. Capítulo segundo. Esa Iglesia es el pueblo de Dios, de bautizados, el sacerdocio bautismal, con la igual dignidad de todos, el capítulo segundo. Y a partir de ahí comienza a analizar los distintos estados de vida. Y el capítulo tercero habla los ministros ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, etc. El capítulo siguiente habla de los laicos. Luego se habla de la vida religiosa y la llamada universal a la santidad. Y luego, que es lo que yo quería destacar, se habla de la Iglesia en su consumación. Es decir, la Iglesia es peregrina en este mundo, pueblo de Dios en marcha, y en este ir caminando, la Iglesia anticipa la consumación definitiva, la gloria de la salvación, el cielo, lo que queramos decir, ¿no? La anticipa. Pero la Iglesia va siempre caminando con la mirada puesta en esa consumación. Y es entonces cuando se presenta la figura de María. Y esto es importante porque a la figura de María tenemos que verla desde la consumación. Es decir, como exponente de la humanidad o de la parte de la Iglesia que ya ha alcanzado su consumación. Dicho de un modo más comprensible, ¿no? O a lo mejor más concreto. María tiene que ser vista siempre como aquella que ha sido elevada a los cielos, en cuerpo y alma. La María asunta. Para que se entienda mejor todavía las consecuencias de esto, ¿no? Así como yo he insistido en que el Jesús del que hablamos y el que está presente es el resucitado, el que se hace presente en el altar es el resucitado, que es el viviente que sigue acompañando a su Iglesia, de modo análogo, la Virgen se hace presente desde la gloria que ha alcanzado a raíz de la resurrección del Hijo y de su propia asunción. Si quieren, por ejemplo, para que todavía se concrete más, aunque luego volveremos sobre ello, ¿no? Eso que llamamos apariciones marianas. La Virgen, que
que se hace presente o que sale al encuentro de la humanidad peregrina. Esa Virgen que se hace presente, ¿quién es? O si quieren, preguntado de un modo un poco más simple y más estúpido, la Virgen ahí, ¿de dónde viene? Pues sencillamente viene del cielo. Y por eso ya ven cómo en todas las apariciones aparece siempre la idea de luz, irradiación, belleza, esplendor, ¿no? Y no puede ser de otro modo. Por eso digo que es importante ver la perspectiva que tenemos que adoptar al contemplar la figura de María, la que nos acompaña, porque a veces, claro, dominan, por ejemplo, a través de la historia, imágenes de la Virgen, pues qué sé yo, por ejemplo, es muy común verla como la dolorosa a los pies de la cruz, lo cual no es falso, ¿verdad? O verla, por ejemplo, como aquella que se encuentra implorando a Dios para que sea misericordioso y no ejerza su justicia ante los hijos pecadores. Bueno, son aspectos. Pero el más importante es que la idea y la experiencia de la Virgen es la de aquella que ha alcanzado la participación en la gloria del Hijo resucitado, por eso fue asunta a los cielos. Ella, digámoslo así, va por delante del resto de los cristianos, pero alcanzada esa situación, sigue acompañando a su iglesia. Entonces, esta idea misma que me parece muy importante, ¿no? Ver a la Virgen desde la perspectiva de la consumación. Porque yo creo que esto da un toque especial a la espiritualidad, ¿no? Porque no ha salido así, pero he hecho ahora una alusión y podemos repetirlo, ¿no? Que son modos de preguntar, modos de plantear preguntas, pues ya digo, bastante inadecuados, ¿no? Pero, para entendernos mejor, si estamos celebrando la Eucaristía y decimos, aquí en la Eucaristía el Jesús se hace presente, ¿no? La transubstanciación o como queramos llamarlo, ¿no? Claro, si nos preguntamos, ya digo, dentro de la inexactitud de las preguntas, pero para entendernos, si nos preguntamos, ese Jesús que se hace presente, ¿de dónde viene? ¿Dónde está para que se haga presente? Claro, uno puede decir, pues viene de Belén, cuando nació, viene del Calvario, o viene de la gloria del cielo, es decir, de la gloria del como resucitado. A mí me parece que la respuesta es evidente, ¿no? Y esto, pues sí que introduce un matiz especial en la espiritualidad cristiana, ¿no? Y por eso, si se fijan en el esquema que he preparado, para que vean la lógica de lo que yo quiero decir, aplicado ahora más al tema nuestro de la misión, si ven en el punto 5.1.3, hablamos de María en la historia, es decir, tal y como aparece en los evangelios, en la historia en la cual María es una de nosotros, María ¿cómo actuó? ¿Cómo fue actuando María? María fue actuando, según el punto 5.1.4, también María vivió su propia existencia como misión. Y luego lo veremos, ¿no? Por tanto, la María real vivió su existencia como misión junto a o en el seguimiento del Hijo y al servicio de los hermanos del Hijo, en la historia real. Pero luego se encuentra en la gloria del Hijo. Y es desde donde actúa ahora. Entonces lo que nos importa descubrir es que la misión que María vivió
en la historia de este mundo, esa misión la continúa ahora como glorificada desde la participación en la resurrección del Hijo. De tal manera que en cuanto asunta a los cielos, digamos, no hace más que seguir lo que venía haciendo, pero desde unas circunstancias especiales. ¿Esto que es la clave de mi exposición se entiende o hay alguna cosa que aclarar? Si alguien no lo entiende, que lo diga, porque lo importante es no perderse luego en los detalles, sino en esta idea de fondo, ¿no? ¿Ha quedado suficientemente claro? Se ve que a pesar del cansancio, el buen humor con el que hemos empezado esta sesión libera de brumas intelectuales, ¿verdad? Y permite ver la claridad del espíritu, ¿no? Entonces, bien, volvemos, porque luego yo volveré a insistir en esto, pues volvemos al asunto, ¿no? Por tanto, María siempre tiene que ser vista desde la perspectiva de la consumación, ¿no? Y se va a hacer presente. Voy a aclarar, porque como se va a decir después, pero bueno, si ya se aclara ahora, tampoco pasa nada, ¿no? He dicho, ¿verdad?, las apariciones de la Virgen. La palabra apariciones me parece a mí que resulta bastante inadecuada, porque podemos utilizar la misma palabra, aparición, para referirnos, por ejemplo, a Jesús resucitado que sale al encuentro de los discípulos, para referirse a la Virgen que se hace presente, como diremos luego, por ejemplo, en Fátima, en Guadalupe, o la manifestación o aparición de un santo. ¿Ustedes consideran que la misma palabra, aparición, se puede aplicar a los tres casos? ¿O hay una diferencia de nivel? Evidentemente hay una diferencia de nivel, ¿no? Y en la base, en el fondo, en la raíz de todo, estaremos de acuerdo que lo fundamental es el resucitado, que se hace presente. Y en la manifestación o en la gloria del resucitado se hará presente María y algún santo si hace falta, ¿no? Pero es bueno que se vea esta diferencia de nivel. Por eso muchos preferimos hablar de cristofanías o mariofanías. Es decir, fanía es la manifestación de Cristo o la manifestación de María, evitando que se puedan entender del mismo modo. Porque si las manifestaciones de María o de los santos, si son posibles porque Jesús resucitó y desde este punto de vista sigue encontrando a la humanidad, ¿no? Bien, entonces el Concilio Vaticano II, cuando en el capítulo último, en el capítulo 8 de Lumen Gentium, va a hablar de la Virgen María, lo titula así: María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, María no aparece por sí misma, por así decir, sino porque tiene un papel en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, si María es Madre de Cristo, una vez resucitado Cristo y una vez asumida en la gloria del cielo María, una vez lograda esa situación, María se va a desentender de los hermanos del Hijo. O, por eso, en el misterio de Cristo, del Cristo glorificado, y en el misterio de la Iglesia peregrina, ¿no? Ahí es donde María realiza su misión.
Y es donde por eso puede contribuir también a la espiritualidad misionera. Para que vean esta dimensión mariana que acompaña todo el misterio de Cristo, podemos recordar Gálatas 4:4-5, ese texto que recuerdan todos cuando dice: al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Y claro, ahí nos damos cuenta de que una mujer es pieza imprescindible, porque para que el Hijo se haga presente, tiene que nacer de una mujer bajo la ley, es decir, en las condiciones reales de la humanidad, en nuestras circunstancias tan dramáticas, tan difíciles, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que desde su origen, la acción salvífica o la misión del Hijo necesita la acción y la presencia de la mujer, ¿no? El sentido de la piedad mariana también me parece interesante destacarlo, porque es una expresión clara de eso que decía el Concilio Vaticano II y tanta importancia le da el Papa Francisco, que es el sentido de la fe del pueblo cristiano, que descubrió en María la expresión máxima de la misericordia de Dios. Es decir, esto es importante porque vincula mucho el tema de esta mañana con lo que venimos diciendo, ¿no? Porque si hemos hablado de la misión de Dios, hemos hablado de la misión de Dios porque Dios es misericordioso, porque su corazón y sus entrañas de misericordia se conmueven, y por eso Dios se pone al lado del otro necesitado, y por eso Dios tiene esa misión de evitar la desgracia de quienes están en este mundo como criaturas suyas. Y curiosamente, porque las primeras invocaciones marianas en la historia de la Iglesia nacen de esta sensibilidad del pueblo cristiano de buscar la dimensión compasiva de la revelación. Y la oración más antigua dirigida a la Virgen es el famoso Subtum Presidium, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, ¿no? Y una de las más antiguas invocaciones a María es designarla como Madre de Misericordia. Y como decían algunos liturgistas o compositores de himnos de la Iglesia ortodoxa, decían, ya ven que el razonamiento más sencillo pero más sugerente, ¿no? Convenía que el Dios misericordioso tuviera una madre misericordiosa. Entonces, el pueblo cristiano ha descubierto en María, pues han descubierto esa expresión de la misericordia de Dios que se pone en misión en este mundo para ver si llegamos a la felicidad definitiva. Porque la misericordia nos habla de un corazón amante, que si es amante y sensible, se hace misión, porque se abre al otro y se pone en camino. Y por eso es lógico también que en el pueblo cristiano haya tenido tanta importancia el culto al corazón inmaculado de María, al corazón. Porque el corazón es visto simbólicamente como el centro de la persona. Ahí como donde la sensibilidad de la persona se juega, ¿no?
Y recuerden cómo en el mismo San Lucas nos habla de que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todas estas cosas. Lo que pasaba en este mundo, lo que había que hacer y lo que el Hijo intentaba hacer. Pero también, poco después, Simeón le dice, porque una espada, el alma, o algunos traducen, el corazón, lo más íntimo de la persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho tantas veces, en este mundo hay rupturas, quiebras, barreras, fronteras, ¿no? Y por tanto el sufrimiento acompaña al corazón que se pone en camino con la misión de enjugar las lágrimas de tantos ojos, y esta es la expresión del amor. Entonces vamos a comentar ahora cómo, de hecho, en los datos que tenemos de los evangelios aparece María en la historia real, para ver cómo ahí se va poniendo por obra la misión suya. Es decir, si todo ser humano puede decir yo soy una misión, pues vamos a ver que en el caso de María es evidente, ¿no? Porque María se inserta en la historia de la promesa y de la esperanza. Ya hemos comentado así un poco de pasada cómo en el Antiguo Testamento había la esperanza de una salvación definitiva apoyado en la promesa de Dios, y María acoge y asume las expectativas de su pueblo y de la humanidad. En el fondo, aunque se mencione después, lo podemos adelantar, el Magnificat recoge todos los anhelos de un pueblo y de una humanidad que ve que está sufriendo y que domina la injusticia y que los injustos parece que triunfan. Y por eso María recoge la voz de los pobres, de los sencillos, de los que solo pueden esperar la misericordia de Dios. Son aquellos que, como veíamos el primer día, se encontraban junto a Juan Bautista. ¿Quiénes, decíamos, podían entender el mensaje de Juan Bautista? Los prepotentes, los soberbios, los autosuficientes. Evidentemente no. Entonces María, en el Magnificat, recoge toda la experiencia humana que clama por una justicia y una liberación que derribe del trono a los poderosos. Y entonces aquí vemos también esa dinámica peculiar de todo cristiano, en el cual la experiencia mística del encuentro con Dios lleva a valorar proféticamente lo que en este mundo hay que denunciar. Y por eso ya ven qué curioso, a veces existe la idea de que allá por los años 80 y tantos el Vaticano condenó la teología de la liberación, ¿no? Lo comentaba con alguno estos días, ¿no? Y claro, aquí hay que decir que desde el punto de vista del Vaticano se rechazó lo que se rechazó, no en bloque, sino aspectos de, y concretamente, que es lo que quería destacar, en el documento más importante sobre estas cuestiones se dice que en el Magnificat encontramos la verdadera teología de la liberación. Ahí, en esta dinámica de recoger los clamores de la humanidad, y se espera de Dios que intervenga, y por tanto desde ese presupuesto, pues la vida de María se va desarrollando como misión. Y ya ven que en el momento de la Anunciación, ya comentábamos también, ¿verdad?, que en ese momento el Evangelio se abre con una invitación a la alegría. Alégrate. Así se abre el Evangelio. Pero alégrate
En ese alégrate se está recogiendo expresiones que ya habían dicho los profetas y que estaban, digamos, anunciando la llegada del Mesías. Y con el Mesías vendrá la justicia, la paz, etcétera, etcétera. Y por eso el ángel le dice a María, alégrate, porque esas promesas ahora se cumplen. Por tanto, en ese momento, desde esa invitación a la alegría, resuena el fiat, el hágase. Y evidentemente, cualquiera de los presentes ya se da cuenta de que ese hágase, es decir, aquí está la que se pone al servicio de el proyecto de Dios. Aquí estoy, heme aquí. Por tanto, en esa actitud radical, María pone toda su vida en clave de misión, de la misión del Hijo en favor de la humanidad o de ese proyecto salvífico. O sea, aquí estoy para que lo que se dice en el Magnificat se vaya haciendo realidad en nuestro mundo, y a partir de ahí, claro, María tiene que ir ejerciendo esa recuperación de la libertad para amar como obediencia y fidelidad, y siempre con una dimensión universal. Y esa dimensión universal, y la vamos a ver en algún punto más, se ve con claridad cuando desde el principio los autores cristianos han visto siempre a María en paralelismo con Eva. Eva, la madre de los vivientes, pues de algún modo estaba presente en la expansión, digamos, del mal en este mundo, o de la acción de la serpiente, o como queramos decirlo, ¿no? Pues de modo análogo, ahora la mujer participa también en este momento de transición o de comienzo de algo. Y si Eva era la mujer junto al varón, pues ahora aparece también la mujer como quien está realizando una tarea de alcance universal, ¿no? Lo vamos a ver ahora enseguida en algún punto más, ¿no? Y ahí vemos la fuerza liberadora, misionera del Magnificat, porque María se sitúa entre los pobres y los que esperan solo la misericordia. Y digo solo porque llega un momento en que los más pobres y los más humillados es que no pueden esperar nada más, porque en este mundo no van a encontrar respuesta a sus aspiraciones o a sus expectativas, ¿no? Y claro, desde este punto de partida, María comienza, no se oye bien. Es que por eso soplaba yo, porque por un lado me da la impresión de que sí, pero por otro lado como que había algo que... Ahora mejor, ¿verdad? Pues no sé qué habría pasado. Bueno, entonces digo que a partir... No, pero ahora sí, si se oye bien, no. Mejor este. Bueno, pues con la colaboración de todos se logra la armonía, ¿verdad? La armonía de la comunicación. Digo que a partir de ese momento, pues comienza la peregrinación de la fe. Esta idea de la peregrinación de la fe de María, que la hace una de nosotros,
en un caminar que a veces también lleva la fatiga del corazón. Son expresiones de Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, ¿no? Es decir, que María va realizando esta peregrinación de la fe, a veces con fatiga del corazón, porque en el seguimiento de su Hijo tiene que ir integrando en su corazón todo aquello que encuentra en la misión de su Hijo. A los pobres que escuchan el Evangelio, pero también a los discípulos que a veces no entienden, la de el pueblo que no encuentra en Jesús lo que esperaba porque quería otras cosas, la de los opositores, en el ámbito mismo de la familia de Jesús, había allí también oposición, y luego además tiene que asumir como mujer fuerte y con coraje, pues la situación real de una existencia humana frágil. Era la esposa de un trabajador sencillo y tuvo que luchar por salvar a la familia, abandonando Palestina para evitar los riesgos que corría el hijo. Es decir, es una peregrinación de fe en la que se va jugando la fidelidad. Y es interesante ver cómo esta peregrinación de la fe va transformándose a la vez en, vamos a decir así, hacer propia la misión del Hijo. Y hay un caso, por ejemplo, muy significativo: las bodas de Caná. Sabemos que es un momento especial en la vida de Jesús, como nos dice San Juan, es el primero de los signos que hizo Jesús, ¿no? Y aquí hay algún aspecto que es muy curioso, porque cuando se nos relata en el Evangelio de San Juan, no es casual algunos datos que se dice, porque empieza diciendo: va a haber una boda, y a esta boda estaba invitada la madre de Jesús, y también estaban invitados Jesús y sus discípulos. O sea, se trata de poner de relieve que el personaje principal es María. No se dice estaba Jesús y también su madre, se dice al revés, con lo cual trata de destacar el protagonismo de María en ese momento, y un protagonismo en el cual se refleja la misericordia ante una necesidad concreta, y es esa misericordia la que, por así decir, abre el camino o provoca la acción del Hijo. Con lo cual vemos cómo María está en el ejercicio de la misión del Hijo, ¿no? Pero también hay un aspecto, si leen el Evangelio, dice, cuando Jesús oye lo que le pide su madre, le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Y claro, llama mucho la atención porque dicen que es impensable que un judío se dirija a su madre llamándola mujer, porque suena a lo mejor un poco como distante, ¿no? Pero bueno, eso es así si lo entendemos desde nuestras categorías. Pero aquí cuando dice mujer, está recordando esa dimensión universal de la mujer, como Eva era la mujer por la que se inició no sé qué. Ahora María encarna la función de la mujer que se pone plenamente al servicio y al desarrollo de la misión del Hijo, ¿no? Y en esta actitud María sigue peregrinando, ¿no? Pero veámosla siempre como discípula, siguiendo a Jesús, pero a la vez como misionera, en cuanto que va incorporando en su corazón
va incorporando en su corazón todos los avatares de la misión del Hijo. Por tanto, vinculada a la misión del Hijo, la perfecta discípula y la perfecta misionera, ¿no? En este momento. Y así, llegando hasta el Calvario, en la cual, al fin y al cabo, según nos dice San Juan, la única que estaba prácticamente era María y dos amigas o familiares, ¿no? Es decir, participando de la misión de aquel que se está entregando hasta el final. Y es interesante también, por tanto, ver el relato ese de María, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Porque aquí hay dos datos importantes para nuestro tema, ¿no? En primer lugar, también dice mujer. Dice mujer. María es mi madre, pero también encarna esa acción de la mujer, es decir, de la nueva Eva. Eva fue la mujer que estaba al principio, ahora María es la mujer que se encuentra con un papel especial en este momento máximo de la entrega y de la muerte del Hijo. Por tanto, es importante que le demos importancia a esta expresión mujer, que a la primera lectura, digo, puede sonar como un poco distante, pero desde el punto de vista de la narración de los evangelios es fundamental porque pone de relieve esta perspectiva universal de la misión de María. Y el segundo aspecto que hay que destacar en este pasaje es que no es María la que es confiada a Juan, sino al revés. Es decir, podría ser que, por ejemplo, Jesús que muere dijera: ¿y ahora qué va a ser de mi madre? ¿Quién la va a coger? ¿O quién la va a apoyar? Por tanto, podría decirse que Jesús encarga a Juan de que se preocupe de que no le pase nada a María. Pero es que la perspectiva es la contraria. En ese momento decisivo es María, la mujer, la que va a recibir como encargo cuidarse del Hijo. En el fondo nos podemos dar cuenta de que aquí se condensa lo que había venido haciendo María, ¿no? Desde la cercanía a la misión de Jesús, sigue en lo concreto a Jesús, pero siempre con el corazón abierto a aquellos que se encuentran junto a Jesús. Corazón materno, que es misericordioso y que por tanto está siempre en el dinamismo de la misión. Y esto se ve también claramente en que en el momento de después de la muerte, cuando ya empieza el periodo pascual de la Iglesia, cuando está en el cenáculo para salir a Pentecostés, se dice: y allí con los apóstoles se encontraba también María. Es decir, que María está eso como un hilo que por un lado un observador que va a otras cosas puede no darle importancia, pero a poco que nos fijemos nos podemos dar cuenta de que María ha ido realizando aquel fiat en su vida terrena hasta el cenáculo y hasta Pentecostés. Y lógicamente, cuando María muere, pues va a seguir esta misión maternal de alcance universal que veremos después.